Hola, buenos días. Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy les voy a platicar acerca de las necesidades de capacitación manifiestas y las necesidades de capacitación encubiertas, ¿vale? Este trabajo corresponde al grupo 9752 de Psicología Aplicada de Lección 3 a cargo de la maestra Jessica Escalante González. Mi nombre es Hermilo Serrano Amaro y bueno, comencemos. Bien, en esta ocasión vamos a abordar los siguientes contenidos. Primeramente, observaremos los conceptos principales, es decir, lo que es una necesidad de capacitación manifiesta y lo que es una necesidad de capacitación encubierta, para posteriormente abordar de lleno el procedimiento de las necesidades manifiestas, el diagrama de las mismas y posteriormente el procedimiento de necesidades encubiertas. Finalmente, abordaremos de una manera concreta pero objetiva las conclusiones a las que llegamos mediante este trabajo. Pero antes de todo eso, quisiera compartirles una pequeña introducción. Así pues, de acuerdo con Chiavenato en 2011, la capacitación tiene varios fines, siendo uno de los principales la transmisión de conocimiento hacia los empleados, ya que estos desarrollarán nuevas habilidades, generando un cambio de manera favorable en los mismos. Complementando lo anterior, Dessler, en 2009, menciona que un análisis de las necesidades de capacitación va a depender en gran medida de la elección de capacitar a empleados nuevos y a empleados antiguos. Una de las principales tareas de determinar necesidades de capacitación de empleados nuevos consiste en determinar las tareas que requiere el puesto y dividirla en tareas más específicas y pequeñas. Esto con la finalidad de enseñar al nuevo empleado. Por otro lado, en el caso de los empleados antiguos y que ya laboran en la organización, es mucho más complejo, ya que requiere decidir si la capacitación pondrá solución a los problemas. Por ejemplo, es probable que el desempeño de un empleado se vea mermado debido a un cambio a nivel gerencial o bien que éste no se sienta motivado en su puesto de trabajo. Bien, bajo la premisa anterior, en el siguiente trabajo abordaremos la importancia de la detección de necesidades de capacitación. En esta ocasión, nos centraremos en describir los procedimientos de las necesidades manifiestas, que comprenden aquellas necesidades que son previsibles. Por ejemplo, cuando llega una nueva maquinaria a las empresas, es totalmente previsible que este evento requiera capacitación, dado que los trabajadores deben aprender a manejarla. Por otro lado, también abordaremos el procedimiento para detectar las necesidades de capacitación encubiertas, es decir, aquellas que no podemos prever, dado que se encuentran inmersas en las actividades del trabajador y que éste al realizarlas presenta fallas en su ejecución. Debido a esto, resulta más complejo poder detectar estas necesidades. Bien, sin mayor preámbulo, revisemos lo anterior expuesto de una manera sencilla de comprender, pero sin perder la objetividad e importancia que la detección de necesidades de capacitación demanda. Comencemos. Como lo mencionamos al inicio, las necesidades manifiestas, en base a lo que Mendoza establece, se tratan de aquellas necesidades de capacitación que son previsibles, por ejemplo, los nuevos ingresos, promociones y transferencias, es decir, en los ascensos de empleados, cuando se cambia de equipo de trabajo, cuando llegan nuevas herramientas, cambio de políticas, entre otras. Asimismo,
Las necesidades encubiertas van a hacer alusión a a aquellas necesidades de capacitación que no son previsibles. Para lograr identificarlas, se requiere de un trabajo completo y muy complejo, ya que son afectadas por muchas variables. Por ejemplo, el clima organizacional, estilos de liderazgo, entre otras. Bien, abordemos primeramente el procedimiento de para detectar las necesidades manifiestas. Primeramente, mencionemos o comencemos con una pregunta. Las necesidades conciernen solamente algunos conocimientos o informaciones no relacionados directamente con las tareas del puesto de trabajo. Si la respuesta es sí, se deben definir los conocimientos o informaciones necesarias que debe conocer el personal. Esto con la finalidad de poder especificar trabajadores y puestos implicados, así como características de los trabajadores, para posteriormente precisar una fecha en que debe quedar capacitado el personal. Si la respuesta a la pregunta fue no, entonces viene una pregunta más. ¿Comprenden únicamente algunas tareas del puesto? Si la respuesta es sí, se debe obtener una descripción de puestos o en su defecto, un análisis de las tareas del puesto para poder observar las características de equipo y herramientas o procedimientos anteriores a la capacitación, para posteriormente elaborar otra descripción de puestos donde se incluyan las características de equipo y herramientas y procedimientos nuevos, es decir, los que se va a lograr con la capacitación. Esto se debe comparar posteriormente para precisar las tareas en las que se requiere una capacitación. Posteriormente, se especificará trabajadores y puestos implicados, así como las características de los trabajadores. Y finalmente, se precisará la fecha en que debe quedar capacitado el personal. Ahora bien, si la respuesta a la pregunta anterior fue no, viene una tercera pregunta que hace mención. ¿Implica el aprendizaje del puesto completo? Si la respuesta es sí, se debe recabar información para poder realizar una descripción de puestos o en su defecto una lista de tareas. Asimismo, se deben definir estándares de desempeño que deben cumplir los trabajadores y analizar las tareas para posteriormente precisar las tareas en las que se requiere capacitar y posteriormente especificar de igual manera los trabajadores y puestos implicados, así como las características de los trabajadores y bueno, de igual manera como en las otras opciones, es necesario precisar la fecha en que debe quedar capacitado el personal. Ahora bien, abordemos lo que es el diagrama de necesidades manifiestas. Bien, las necesidades de capacitación manifiestas se debe definir primeramente la naturaleza y extensión de las necesidades. Por un lado, en la naturaleza de las mismas está la ampliación, nuevos ingresos, promociones, transferencias, cambios en contenido de puesto, nuevas políticas y estándares. Y hablando de la extensión,
Se puede mencionar al número de trabajadores afectados, los puestos, tareas o áreas de conocimiento nuevo y las fechas en que debe disponerse de personal calificado. Posteriormente, se debe responder a la siguiente pregunta. ¿Es posible obtener del exterior los recursos humanos calificados? Si la respuesta es sí, tenemos que responder una pregunta más. ¿Lo permiten las políticas y las relaciones obreros patronales? ¿Existe una oferta de personal calificado a los niveles de sueldo de la empresa? ¿Y se dispone de un eficiente sistema de reclutamiento y selección? En caso de que la respuesta sea sí, el siguiente proceso es el de reclutamiento y selección de personal. En caso contrario, es decir, si la respuesta es no, se deben definir aquellas opciones para la capacitación, como las opciones internas que se dan cuando no hay una agencia o instructores externos que sean competentes o que dominen las problemáticas que presenta la organización. De igual manera, en caso de que se trate de macro necesidades, o es decir, se abarca mucho personal de la empresa, es necesario que se lleve una capacitación interna. Lo mismo sucede si existe una disponibilidad de infraestructura de capacitación propia. Y en cuanto a las externas, podemos verificar si existen cursos ad hoc, si existe, si esto resulta más económico y técnico, o si la empresa no cuenta con recursos de capacitación adecuados. De igual manera, esto es muy funcional cuando se trata de micro necesidades, o es decir, cuando solamente va a abarcar a un puesto de trabajo. Posterior a esto, se deben probar las opciones y registrar las experiencias de las mismas. Ahora bien, si hablamos del procedimiento de las necesidades encubiertas, este, como lo mencionamos en un inicio, resulta más complejo debido a que va a abarcar aquellos detalles que no son visibles a simple vista. Bien, primeramente se abordará la detección de necesidades de capacitación de manera encubierta y mediante la organización completa. Bien, el paso a seguir es búsqueda de evidencias generales, es decir, dónde se encuentra el problema, el clima laboral, falta de motivación, para posteriormente seleccionar en qué área es donde se encuentra el problema. Por ejemplo, si es a nivel gerencial, a nivel operativo. Y una vez que ya se tiene definido en qué área es donde se necesita la capacitación, se deben especificar las evidencias, como ya lo mencionamos, si es de acuerdo o es necesario la capacitación por un diferente estilo de liderazgo, entonces ya estaríamos especificando la evidencia de la capacitación. Posteriormente, tendríamos que seleccionar los puestos prioritarios, es decir, aquellos puestos donde se está llevando a cabo esa problemática. Una vez hecho esto, se debe obtener la descripción de puestos o lista de tareas para posteriormente definir los estándares de desempeño, seleccionar aquellas técnicas de elaboración de instrumentos, es decir, aquellas técnicas que vamos a utilizar para capacitar al personal, posteriormente aplicar las técnicas, analizar la información y posteriormente llevar a cabo la elaboración del informe de detección de necesidades de capacitación. ¿Vale? Posteriormente mencionemos o partamos del área crítica.
Si la organización completa no es el problema, entonces verifiquemos si es en un área en específico y se prosigue de acuerdo a los pasos anteriores. Es decir, se debe especificar las evidencias, se debe seleccionar un puesto prioritario, obtener una descripción de puestos o la lista de tareas, definir los estándares de desempeño de los trabajadores, seleccionar las técnicas que vamos a utilizar, aplicarlas, llevar a cabo el análisis de información y finalmente el informe. Si el problema no radica en un área crítica, entonces pasemos al puesto prioritario. Esto quiere decir que bien es un puesto en específico el que está presentando esta problemática. Los pasos a seguir son los anteriormente dichos. Se debe obtener una descripción de puestos, definir los estándares de desempeño, seleccionar las técnicas a utilizar, aplicarlas, llevar a cabo el análisis de información y elaborar el informe. Y finalmente está cuando la problemática se da en una situación crítica, es decir, dentro del puesto existe una situación que está generando una problemática. En este caso, los pasos a seguir debe seleccionarse inmediatamente las técnicas o instrumentos que vamos a aplicar, se deben aplicar y posteriormente analizar la información y elaborar el informe de detección de necesidades de capacitación. Espero que no les quede ninguna duda hasta este punto y bueno, posteriormente ya abordaremos la parte final. Para concluir, es importante mencionar los diferentes tipos de necesidades y cómo podemos determinarlas. Como pudimos darnos cuenta, las necesidades previsibles son más fáciles de identificar. Esto debido a que involucran cambios en los diversos puestos de trabajo de la organización. En este tipo de necesidades se ve involucrado desde el chico nuevo que acaba de ingresar hasta las nuevas normas que establece la Ley Federal del Trabajo. De igual manera, se incluyen los ascensos y promociones de personal. Ahora bien, en cuanto al procedimiento, podemos decir que basta con identificar qué parte o qué puesto necesita capacitación para poder buscar las técnicas adecuadas para llevarla a cabo y así realizar el informe de detección de necesidades de capacitación. Ahora bien, si hablamos de las necesidades encubiertas, nos podemos dar cuenta de la gran cantidad de variables que se ven inmersas en estas necesidades, por lo que resulta de vital importancia considerar el punto de partida, es decir, si se va a comenzar con la empresa completa, con un área determinada o con una situación de un puesto en específico. De igual manera, es importante establecer los estándares de desempeño y llevar a cabo descripción de puestos, ya que esto nos permitirá conocer en qué parte de la ejecución de las tareas del puesto existen fallas que requieran capacitación. El propósito del trabajo no fue comparar las diferencias de ambos tipos de necesidades de capacitación, sino la intención del mismo fue comprender de mejor manera sus características y cómo se complementan para llevar a cabo un correcto informe de detección de necesidades de capacitación. Finalmente se expone la bibliografía que utilizamos para realizar este trabajo tan importante y bueno, de mi parte no queda más que agradecerles su atención y desearles que sigan pasando un excelente día. Mi nombre es Hermilo Serrano. Hasta la próxima.